La sorpresa de la mañana de hoy es muy agradable. Viene la doctora Aura Valencia. Aura es psicóloga con posgrados en terapia de la gestal en Argentina y terapia del movimiento y la danza de la Universidad de Filadelfia. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias y me alegro mucho de tener la oportunidad de compartirles acerca de lo que es la danza movimiento terapia. Por eso esta charla la hemos llamado Promoviendo la Salud Mental a través del Movimiento. Es una disciplina que está muy bien posicionada en otros países, en Estados Unidos, se está desarrollando en Argentina, en España, en Londres también ya está como muy bien posicionada dentro del sistema de salud, dentro del sistema educativo, pero aquí todavía no se conoce y somos pocos los profesionales que hemos regresado al país después de formarnos y que estamos tratando de que la gente pueda conocer de qué se trata. Pero entonces, como dijo el doctor Viter, y además sentada desde allí he podido observar cómo estamos, les voy a pedir que nos pongamos de pie y nos estiremos un poquito porque el cansancio ya... Entonces, ya algunos están haciendo naturalmente lo que el cuerpo nos pide, que es estirarnos, entonces vamos a estirarnos, porque hemos estado mucho rato sentados y vamos a imaginar como si tuviéramos una soga cayendo y quisiéramos subir por esa soga. ¿Sí? Y aprovechando que estamos subiendo por esa soga, vamos a estirar todo el cuerpo, sintiendo cómo se estiran desde nuestras piernas, nuestro torso, nuestros brazos. Y ahora soltamos la soga y tratamos de tocar el techo. Y algunos están haciendo así, bueno, también vamos a mover los dedos. Y vamos a aprovechar ese movimiento para ir vitalizando un poquito más. Entonces vamos a ir pasando la energía de las manos a los brazos. Y ahora los hombros como si estuviéramos bailando mapalén. Y ahora las caderas y las piernas. Y ya estamos más despiertos. Listo, ok, vamos a estirar un poquito si algunas personas están cansadas, entonces vamos a hacer movimiento como si estuviéramos diciendo sí, tratando de tocar con el mentón el pecho y hasta atrás hasta donde nos dé la cabeza sin que nos duela, ¿sí? Pues vamos a hacer unos cuantos movimientos de estos, respirando normalmente y lento, sintiendo el estiramiento. Y ahora vamos a decir no hasta donde nos llegue la cabeza, también respirando normalmente y sintiendo el estiramiento en el cuello y los hombros. Y ahora vamos a mover los hombros en círculo hacia atrás. A algunos les puede doler, pero eso tiene que ver con que no los movemos mucho. Y ahora hacia el frente, el mismo círculo pero hacia el frente. Y ahora vamos con este segmento, entonces vamos a poner los brazos de esta manera y vamos a girar hasta donde más podamos. Y aprovechamos y miramos al vecino y le decimos, hola vecino, estabas a mi lado y no te había visto. A veces el vecino es el de atrás, si nos da hasta allá la cintura, vemos al vecino atrás. Y ahora vamos a hacer círculos con la cadera, que también a veces, acá en Cali pueden que las movamos un poco más, pero a veces también tenemos mucho tabú con este movimiento. Y ahora hacia el otro lado. Ya está listando. Y ahora vamos a hacer cuidado con las rodillas, unas pequeñas sentadillas solo para sentir la fuerza de las piernas y para darle movilidad a las rodillas. Con cuidado a las personas que tengan alguna operación o algún malestar de rodillas. Y ahora por último vamos a mover los pies. Quienes tengan más estabilidad lo hacen en el aire, quienes no, hacen círculo sobre los pies. Estoy haciendo esto o esto. ¿Sí?
Y hacemos ahora el círculo y hacia el otro lado los que lo estaban haciendo primero hacia la derecha. Y ahora el otro pie. Y círculo. Y hacia el otro lado. Y ahora un poquito de... Y ya. ¿Estamos listos? Traten de tomar conciencia de cómo se sienten ahorita, a diferencia de cómo estaban hace un ratito antes de ponernos de pie. Sí, traten de tomar conciencia de cómo está su corazón, cómo está su respiración, si están un poco más despiertos, si están cansados, qué sucedió en el encuentro con el otro, qué sucedió cuando se saludaron o se dieron cuenta que tenían a una persona a su lado. Todo este tipo de cosas, aunque sean cosas que parecen sencillas, tienen un impacto, y tienen un impacto muy importante dependiendo de en qué situación nos encontremos. Y como hemos escuchado a lo largo de la mañana, para las personas que están atravesando un trastorno mental o algún tipo de enfermedad, a veces por el trato que le damos desde la familia o desde la sociedad o desde el estigma que tengamos, tendemos a aislarlos o a aislarnos, ¿sí? Y no nos conectamos con toda esa información y toda esa posibilidad que nuestro cuerpo nos da de darnos cuenta cómo estamos y tratar de hacer lo posible para sentirnos mejor, o de encontrarnos con el otro a través de la comunicación no verbal, a través del acercamiento, a través de la interacción. Entonces, digamos que entre los beneficios que tiene la danza movimiento terapia, que en un rato les voy a hablar de qué se trata, tiene que ver con esa conectarse de nuevo con el cuerpo y darle el lugar que tiene en el proceso de vivencia cotidiana, pero también en el proceso de recuperación de cualquier situación en la que nos encontremos. Entonces, antes de comenzar a hablar específicamente de esta disciplina, vamos a hacer como una conexión con lo que hemos venido escuchando durante la mañana, ¿sí? Entonces, algunos autores plantean que algunos indicadores de salud relativos a la vida emocional tienen que ver con la capacidad de sentir y expresar emociones, ¿sí? Porque las emociones las sentimos, pero también es necesario o sucede que cuando estamos saludables se manifiestan claramente en nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces las sentimos y podemos expresarlas primordialmente desde nuestra comunicación no verbal. También cuando estamos saludables podemos experimentar un amplio rango de estados de ánimo, es decir que de acuerdo a la situación en la que estemos y de acuerdo con lo que estemos viviendo, vamos a experimentar ciertos estados de ánimo que son adaptables también a las situaciones. Y además tenemos una sensación de control sobre esas emociones. Pero entonces lo que sucede cuando aparece algún tipo de trastorno del estado de ánimo es que esos criterios se alteran. Entonces, por ejemplo, esos estados de ánimo se viven al extremo, ¿sí? Podemos estar o muy deprimidos o con un estado muy elevado, ¿sí? Muy eufórico, y por un tiempo más prolongado de lo habitual. En ese caso, esa adaptación a las situaciones no sucede, sino que nos quedamos como anclados a ese estado de ánimo por largo tiempo, independientemente de lo que esté sucediendo, ¿sí? Además hay una sensación de descontrol, estamos teniendo una serie de sensaciones, pero no sabemos qué hacer con ellas, cómo manejarlas, por qué nos estamos sintiendo así, o tal vez sabemos por qué, tal vez hubo un detonante, pero no tenemos muy claro cómo hacer para disminuir o transformar esa sensación. Y esa sensación de descontrol genera angustia y además afecta otras áreas de nuestro funcionamiento cotidiano y de nuestro organismo. Que esto suceda digamos, no es algo que pasa porque sí, sino que tiene una razón de ser, y en algunas ocasiones o a veces, digamos, desde algunos factores combinados, estas situaciones de trastorno tienen que ver con aspectos biológicos, con aspectos psicosociales y desde algunos psicoanalistas con algunos planteamientos que tienen que ver con la relación que hemos tenido con nuestras figuras significativas a medida que fuimos creciendo. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores biológicos, algunos neurotransmisores se ven afectados,
la norepinefrina, que es la que activa la capacidad de alerta y lucha, ¿sí? La que nos mantiene como listos para reaccionar, y por ejemplo en la depresión se ve disminuida. La serotonina, que es la que tiene que ver con nuestra sensación de bienestar, de tranquilidad, de ganas de estar en relación con los otros, también se ve disminuida. Y la dopamina, que es la que tiene que ver con nuestro deseo, con nuestro placer, con nuestra capacidad de jugar, también se puede ver disminuida o se aumenta, por ejemplo, en el caso de la manía. Entonces también hay una serie de factores psicosociales que tienen que ver con haber estado expuestos a factores estresantes por largo tiempo, con haber tenido pérdidas significativas que de pronto no pudimos elaborar. Si por ejemplo alguien muere cuando éramos niños, y como algunos adultos tienen la idea de que los niños no se enteran de lo que está pasando y es mejor protegerlos, los aíslan de la situación dolorosa, no les hablan de lo que pasó, no les explican, cuando está llorando le dicen no llore, todo va a estar bien, y no le permiten expresar lo que está sintiendo. Y ese niño va creciendo con ese duelo allí detenido, y va aprendiendo que cuando aparecen otras situaciones de pérdida o situaciones dolorosas, es mejor no enfrentarlas, o es mejor no hablar de ello, o es mejor no expresarlo. Entonces es acostumbrarnos a que ante la pérdida no podemos hablar, no podemos conversar, no podemos entenderlo, hace que ese duelo se quede ahí pendiente. Eso también puede ser un factor que influye en que más adelante se desarrolle otro tipo de malestares más fuertes. También hay maneras de percibirse a sí mismo y a otros eventos significativos de manera negativa y hostil, como una tendencia a sentir que lo que hago, que lo que sucede no es lo que yo espero, todo sale mal, como dicen por ahí esta frase de nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? Hay personas que de alguna manera interiorizan esa frase y viven de esa manera y se relacionan desde allí. Y digamos que desde los factores de crianza también tiene que ver con, por ejemplo, una rabia o una agresión no expresada, que como hemos hablado hace un rato, las emociones muchas veces son catalogadas como positivas o como negativas, y esas emociones que a veces son catalogadas como negativas no sabemos o no enseñamos a los niños cómo manejarlas, y lo que tendemos es a reprimirlas y a no permitir que aparezcan. Entonces de alguna manera esa rabia o esa agresión que en algún momento sentimos por alguna necesidad que no fue satisfecha, por algún malestar que tuvimos en la interacción con otro y que nos restringieron, luego se quedan allí generando frustración, generando resentimiento, y explotan en situaciones y en circunstancias que no son las adecuadas. También, por ejemplo, la tendencia a vivir para los otros y no para sí mismo, y en este caso lo que hacemos es vivir en función de las expectativas de otro, y nosotros nos vamos poniendo en segundo lugar, y eso también va generando muchísima frustración. O la disminución en el autoestima al no haber recibido la atención y las necesidades que requeríamos a temprana edad. Entonces digamos que todos estos factores pueden estar influyendo en que más adelante una persona, además pues de los ejemplos que nos dio el doctor Castrillón acerca de cómo se le da el manejo desde la familia a este tipo de situaciones, para que más adelante haya algún tipo de trastorno emocional. Entonces hay un autor de apellido Karazú que plantea que para este tipo de situaciones, cuando tenemos algún tipo de trastorno del estado de ánimo, es importante tener en cuenta algunos aspectos en el tratamiento. Uno es promover la expresión de la agresión en un espacio seguro, porque la agresión está allí, ¿sí? La rabia o la frustración no se desaparecen porque no las expresemos, se manifiestan de una manera diferente y a veces de una manera explosiva que no es adecuada. Entonces la idea es que podamos encontrar una manera, un espacio y una situación donde podamos sacar la rabia o expresarla, pero de tal forma que no nos hagamos daño a nosotros mismos y no les hagamos daño a los demás, ¿sí? Y hay algunas maneras que tienen que ver con el juego, con la representación, con el uso de objetos simbólicos que facilitan esto. Por otro lado, el poder identificar pensamientos autodestructivos, ¿sí? Tener la capacidad de reflexionar y entender qué tipo de pensamientos estoy teniendo y cómo eso lo estoy dirigiendo hacia mí.
promover la solución de problemas interpersonales, reducir el estrés en el contexto familiar, mejorar habilidades personales y comunicativas, que yo pueda de alguna manera tener la habilidad de comunicarme con otros, ¿sí? Expresar lo que estoy sintiendo y poder decir lo que necesito, cómo lo necesito y cuándo lo necesito. Y poder acompañar esto ya desde tanto las personas que acompañan al paciente como desde los profesionales, acompañar empáticamente, es decir, ser capaz de ponerse en el lugar de esa persona y entender qué le sucede, y además tener una relación de respeto y aceptación. Entonces, teniendo en cuenta estas pautas o estos puntos de tratamiento que propone Kara-Sue, es cuando aparece la danza-movimiento terapia como una alternativa posible para trabajar cada una de esas pautas, ¿sí? La danza-movimiento terapia es una especialidad en psicoterapia que utiliza el movimiento como un proceso que promueve la integración física, emocional, mental y social del individuo, basándose en la conexión entre movimiento y emoción. Entonces, varias de las aclaraciones que vamos a hacer aquí es, por un lado, esta es una disciplina terapéutica, ¿sí? Está concebida dentro de las psicoterapias llamadas creativas, que son las que utilizan el arte como método de intervención y como medio de relación entre el paciente y el profesional, o entre los miembros del grupo si es que se está trabajando con un grupo. Entonces ya Amy hace un rato nos mencionaba la musicoterapia, arteterapia, danza-movimiento terapia y también está dramaterapia, y son, digamos, este grupo los que están concebidos como estrategias o especialidades en psicoterapia que utilizan el arte como medio. En el caso de la danza-movimiento, lo que sucede es que se privilegia la comunicación no verbal, el trabajo desde el cuerpo y el movimiento para facilitar que las personas puedan tener una posibilidad de expresar lo que están sintiendo desde otro lenguaje que es tan importante como el cuerpo, y que además puedan integrar cuerpo-mente, que en nuestra cultura desafortunadamente nos hemos ido acostumbrando a estar más en función de lo racional y a dejar nuestro cuerpo de lado, cuando es nuestro cuerpo el que nos está dando información todo el tiempo de cómo estamos, qué necesitamos, ¿sí? De hecho, si estamos enfermos o si estamos saludables, o sea lo que sea que nos suceda, siempre lo vamos a sentir primero en el cuerpo. Puede que nos percatemos cuando ya estamos pensando al respecto, pero es en el cuerpo donde primero se manifiesta cualquier cosa que nos suceda. Entonces la idea es poder darle ese lugar primordial al cuerpo. ¿Cuál es, digamos, la relación entre estas posibilidades de tratamiento que mencionaba Kara-Sue en los trastornos del ánimo y la danza-movimiento terapia? Que se realizan actividades en las que se promueven, por ejemplo, la producción de hormonas que se ven afectadas en los trastornos del ánimo. Entonces, por ejemplo, a través de actividades que tengan que ver con relajación, con respiración, se promueve la tranquilidad, la relajación, o se pueden hacer algún tipo de actividades y de encuentros que generan vitalidad y disfrute, o se puede trabajar desde la solución de problemas a través del juego, y eso facilita que las personas estén enfocadas y concentradas, ¿sí? Por otro lado, se promueve el movimiento expresivo, es decir que las personas de alguna manera utilizan metáforas en movimiento para representar cómo se están sintiendo, ¿sí? Y esas metáforas en movimiento hacen que de alguna manera no tengan que explicar qué es lo que les sucede, sino que puedan a través de su cuerpo representarlo, y como en la metáfora se utilizan símbolos que a veces todos entendemos, eso hace más fácil la comunicación, ¿sí? Entonces les voy a pedir un ejemplo ahorita. Imaginémonos que estamos ahora todos somnolentos, cansados, ya ha pasado mucho tiempo del día, y que se conecten con esa sensación y que la exageren muchísimo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ahorita estar exagerando al máximo esta sensación de somnolencia, de cansancio, de pereza, de sueño? Ajá, dormidos, o simplemente el cuerpo está mostrando algo diferente, ¿sí? Ajá, puede ser relajados también. Y ahora poco a poco vayan transformando esa sensación en todo lo contrario, en estar vitales, en estar listos, despiertos, conectados, aquí presentes, ¿sí?
Miren cómo algunos cambiaron de postura, ¿sí? Y ese cambio de postura ayuda a que se sientan diferentes. Entonces, a la vez que ustedes mismos están registrando esa sensación interior, los demás están pudiendo relacionarse con eso y están leyendo algo a partir de esos cambios y esa expresión que ustedes están mostrando desde lo no verbal. Entonces, se trabaja mucho con que la persona pueda expresar cómo está a través del cuerpo y que dependiendo del tipo de actividades que se estén realizando pueda explorar diferentes tipos de sentimientos, vivencias, imágenes y representarlas abiertamente. También en algunas situaciones se proponen juegos, ¿sí?, que también involucran movimiento, interacción para que las personas resuelvan situaciones y en esa medida se trabaja el tema de solución de problemas. Y otra cosa que sucede es que principalmente cuando se está trabajando en grupo, usualmente se le pide a cada uno de los miembros que tome la iniciativa en alguna actividad, ¿sí? Entonces, cuando las personas tienden a tomar la iniciativa o a tomar el liderazgo del grupo y ven que el resto del grupo está replicando o imitando o acompañando lo que la persona está haciendo, eso les da una sensación de reconocimiento y de apreciar las propias habilidades, que es fundamental en circunstancias de tanto aislamiento, ¿sí? Cuando en la casa no le dejan hablar, no lo dejan participar, ya no tiene voz ni voto, porque es que como se enfermó, como decía el doctor Castrillón, ya no tiene voz ni voto, resulta que viene al grupo y participa y propone algo en lo que ve el eco del resto del grupo. Y esto genera una sensación de reconocimiento que poco a poco le va devolviendo la valía de sí y el sentir que puede aportar algo, aunque esté sucediendo en ese momento en pequeño, pero en la medida en que eso sucede con frecuencia, va generando un cambio. También, en la medida en que estamos más conectados con nuestro cuerpo, se propicia que podamos reconocer nuestros sentimientos, emociones, sensaciones y necesidades, porque como les decía, todo esto se manifiesta en el cuerpo. Y desafortunadamente, entre más distanciados estamos de nuestro cuerpo, menos lo podemos reconocer. A veces, yo trabajo como psicoterapeuta, sí, trabajo con personas y muchas veces preguntas tan sencillas como ¿y cómo te estás sintiendo? La persona dice, no sé, no entiendo, no tengo ni idea, ¿sí? Y la manera de que pueda explorar cómo se está sintiendo es preguntarle, bueno, si quieres cierra los ojos y trata de describirme alguna sensación. O no me cuentes, vamos a imaginar que estamos en un museo y que tú eres una estatua, por ejemplo, que va a representar con tu cuerpo cómo te estás sintiendo y cualquiera que pase por el museo te va a ver y de una se va a dar cuenta cómo estás. Y esa persona asume una postura X, ¿sí? Entonces supongamos que la postura puede ser... Esto no se cae. Supongamos que estamos hablando de una relación de pareja, ¿sí? Y que esa persona asume una postura como... ¿Qué dirían de esto si mi pareja está allá? Ajá, rechazo, indiferencia, ¿sí? O si estoy así... Ajá, exacto, o si está así como... Ajá, ese tipo de respuestas, digamos, desde el cuerpo, hacen que la persona pueda ver más claramente qué está sucediendo en su relación consigo mismo y con los otros. Entonces, de alguna manera, cuando yo me conecto con mi cuerpo, cuando utilizo la representación o cuando me conecto con mis sensaciones, esto me da respuestas y cuando me acostumbro a que en mi cuerpo puedo identificar o leer o sentir cómo estoy, eso me hace estar mucho más integrada y responder mucho más fácil a lo que necesito, ¿sí? Igualmente, otro de los aspectos que se promueve, volviendo al tema del aislamiento, es que se puede compartir una experiencia grupal. Hace un tiempo tuvimos un taller en la Liga contra la Epilepsia y era simplemente un taller de apertura para otra actividad que se iba a realizar. Y las personas que estaban participando allí eran pacientes de la Liga con sus familias. Y hubo algunas personas que fueron solas. Entonces, una de las cosas que sucedió al final, después de una actividad de apertura, fue que más o menos 3 personas dijeron, no me sentí solo. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo.
Y era una actividad que se estaba haciendo por primera vez, de bienvenida, con personas que no se conocían entre sí. Entonces, el solo hecho de que se comparta una experiencia en grupo, en el que, por ejemplo, nos estamos moviendo con música, en el que estamos interactuando, en el que nos estamos riendo, nos da una sensación de soy parte de algo. Y eso es fundamental para una persona que está atravesando o un trastorno emocional o cualquier otro tipo de malestar psiquiátrico o incluso de alguna enfermedad de otra índole, donde por miedo a que se manifiesten sus síntomas en medio de otras personas o por miedo a la estigmatización, tienden a aislarse, pero luego se encuentran en una situación de grupo que hace que se sientan parte y es valiosísimo para ellos. Entonces, ¿qué metodología y qué tipo de recursos utilizamos dentro de la danza movimiento terapia? Hay diferentes tipos de estrategias y diferentes tipos de intervención. Sin embargo, esta estructura es una estructura como, digamos, la principal que se utiliza en el trabajo con grupos, o la que está como más difundida entre los que nos hemos formado en esta disciplina. Y es una estrategia grupal en la que inicialmente se hace un chequeo emocional de cómo están las personas y cómo están los participantes, y a partir de identificar cómo se encuentran emocionalmente, se proponen una serie de actividades, sí, que no vienen planeadas con anticipación, sino que se proponen a partir de ese chequeo en el cual se va desarrollando un tema. Y ese desarrollo del tema tiene que ver, por ejemplo, con el uso de metáforas en movimiento, con actividades dirigidas, con juegos de representación o solución de problemas, con exploración de materiales, que aquí ven algunos de los materiales, sí se utilizan, por ejemplo, pelotas de diferentes texturas, a veces se utilizan pañuelos grandes, se pueden utilizar algo que se llama esto, y todos empezaron a hacer este movimiento de remar. Empezaron a hablar, mira, vamos para la isla, vamos para no sé dónde, y empezaron a hablar de diferentes ciudades en Puerto Rico y de los lugares de donde ellos provenían. Entonces, a partir de ese solo movimiento, surgió un tema que era que ellos llevaban mucho tiempo en Estados Unidos, además estigmatizados por consumir drogas por mucho tiempo, en un tratamiento que no les permitía regresar a sus países. Algunos de ellos no tenían contacto con sus familias hace mucho tiempo, ¿sí? Y el solo hecho de hacer ese movimiento y de conectarse con su ciudad y con su familia generó el tema, y al final el cierre y la integración tuvo que ver con eso. Bueno, esto que me está diciendo de cuánta falta me hace mi familia, cómo está mi relación en este momento, cómo estoy en este tratamiento justamente para recuperar o restablecer esa relación con ellos. Entonces miren cómo, aunque pareciera que estamos jugando o que estamos haciendo algún tipo de actividad que podría parecer para niños, se despiertan temas y se activan aspectos que luego permiten que podamos conversar y que podamos hacer, digamos, el espacio grupal y la dinámica de terapia de grupo a partir de lo que se activó en la parte de desarrollo del tema, ¿sí? Entonces, digamos que el cierre tiene que ver con integrar eso que sucedió y eso qué incidencia y qué significado tiene para mi vida. Transversalmente, una de las características que tenemos los danza-movimiento terapeutas es que en la formación que tenemos, hacemos análisis de movimientos, aprendemos a identificar qué tipo de movimientos tienen que ver con qué aspectos de la personalidad y cómo si una persona está desarrollando o manifestando ciertos movimientos, necesita explorar otros para explorar justamente otros aspectos de su forma de ser, y a la vez se está observando la dinámica de grupo y la dinámica de personalidad de los participantes, ¿sí? Entonces, esa es como la observación que se hace desde el terapeuta. Y otro de los recursos que utilizamos, que es súper importante, es la música, que no siempre se utiliza, pero se utiliza con frecuencia, justamente porque la música, dependiendo de lo que estemos trabajando, va a invitar a cierto tipo de movimientos, va a ayudar a organizar también cierto tipo de movimientos. Por ejemplo, la música, que es muy rítmica y que da una pauta, hace que las personas puedan acompañar más fácilmente ese ritmo. Si yo estoy escuchando una música que no tiene una pauta como esta, pues cada quien se va a mover a su manera, pero si yo tengo una música que me dé este ritmo, de alguna manera eso hace que todos
estemos acompañando esa pauta y da una sensación de contención dentro del grupo. Al sentir que todos hacemos lo mismo, me da una sensación de seguridad, ¿sí? O que todos nos movemos al mismo ritmo, y eso ayuda mucho cuando las personas están, por ejemplo, con algún tipo de trastorno que hace que se desconecten de la realidad o que de alguna manera se sientan desconectados del resto de la gente. Entonces la música pues tiene un valor muy importante, y más si se hace en un contexto donde la gente no se mueve. Aquí nosotros bailamos hasta con las propagandas, pero por ejemplo en Estados Unidos es más difícil, dependiendo de en qué ciudad estés, que la gente esté dispuesta a moverse. Entonces la música también ayuda un poco a generar ese impulso. Y bueno, como les decía, una serie de elementos que utilizamos para facilitar la exploración y la interacción con el grupo. Entonces, digamos que la danza movimiento terapia trabaja ciertos temas que hacen que sea pertinente en el ámbito de la salud mental y que además son los objetivos de trabajo dentro de este contexto. Patricia Capello mencionaba que la danza movimiento terapia resulta efectiva porque aborda dimensiones como la actitud corporal, que tiene que ver con la sensación del propio cuerpo. Ahí está la imagen corporal, los límites corporales, la movilidad. Entonces, por ejemplo, esto de los límites corporales tiene que ver con cómo yo siento hasta dónde va mi espacio personal y hasta dónde casi que va mi cuerpo, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, el límite de mi cuerpo, el límite más concreto de mi cuerpo es mi piel. Pero si yo tengo una persona parada aquí, es posible que yo sienta que ya me está invadiendo y ya está en mi espacio, ¿sí? O hay personas que tienen unos límites espaciales mucho más amplios y necesitan que las personas estén mucho más lejos para estar tranquilas. Hay personas que parecieran invisibles, que ustedes las ven que caminan y la gente las golpea y ni se dan cuenta, ¿sí? Y hay personas que son súper expansivas, que van caminando como si necesitaran todo el espacio y uno no se les puede acercar. Y esa diferencia en los límites espaciales tiene que ver a veces también con cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Si yo siento que no me puedo expresar, que estoy constreñida, que no me siento cómoda, que casi que quisiera esconderme, es posible que esos límites estén tan pegados a mi piel que por eso es que la gente casi que no me ve, y es necesario que yo pueda aprender a utilizar el espacio de manera que los demás puedan verme, que yo me pueda mostrar y que pueda sentirme cómoda y lo suficientemente expansiva para hacerme valer, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas se trabajan. También se trabaja el sí mismo, que tiene que ver con el sentimiento, conocimiento y reacción hacia uno mismo. Ahí involucramos el autoestima, el autoconcepto, la capacidad de liderazgo y de iniciativa, que se trabaja, como les decía, cuando las personas se atreven a proponer y a reconocer eso que han propuesto, qué respuesta tiene, y a valorarlo. Se promueve la comunicación, como ya hemos visto desde lo no verbal primordialmente. Se promueve la capacidad de expresar con el cuerpo emociones que a veces es difícil verbalizar. Además, para mí, este tipo de intervención terapéutica a veces puede parecer más valiosa en ciertos contextos que en otros. Por ejemplo, con personas que de alguna manera les cuesta articular verbalmente lo que les está pasando, puede ser mucho más efectivo poder utilizar su cuerpo para representar lo que les sucede. Cuando una persona ha padecido un trauma, no es fácil poner en palabras lo que ha sucedido, porque digamos que el trauma tiene un impacto emocional tan fuerte que a nivel del cerebro digamos como que se maneja más en toda la parte emocional del cerebro, que es en todo el centro, ¿sí? En el hipotálamo, y las conexiones con la parte más racional no suceden tan fácilmente. Entonces es necesario explorar de manera emocional, de manera no verbal, de manera no tan lógica, a través del arte, por ejemplo, esa experiencia que la persona está teniendo, para que luego pueda traducirla en palabras. Entonces, en esos contextos, por ejemplo, este tipo de intervenciones pueden ser más efectivas que la intervención verbal. A través de la utilización de símbolos y la expresión creativa. Y
La dinámica interpersonal, por supuesto, que permite desarrollar habilidades de relaciones respetuosas entre los miembros del grupo, reconocerse a través de la reacción del grupo, aprender a respetar límites e indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, con personas que son muy impulsivas o que les cuesta controlar su comportamiento, cuando están en una situación de grupo y de juego hay una serie de reglas y el mismo grupo hace que la persona, para que pueda estar presente y pueda participar, cumpla esas reglas. Entonces, de alguna manera, él empezar a respetar esos límites va trabajando esa dificultad para controlar los impulsos. Y, por supuesto, pues se da todo un intercambio de experiencias que resulta benéfico. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.